Buenas, aquí David Ayala de nuevo. En esta ocasión vengo con una clase en la que te voy a hablar sobre los tipos de penalizaciones, ya que no existe un único tipo de penalización ni una única penalización por un motivo. Algo muy importante de cara a posicionamiento es saber cómo nos penaliza Google y sobre todo los tipos de penalizaciones. ¿Por qué? Pues porque si no sabemos los tipos de penalizaciones, no podemos identificarlos y por lo tanto no sabemos cómo actuar en cada uno de los casos. Primero te voy a explicar las formas que tiene en general Google de penalizar. Por un lado, tenemos aquí url.com, a mi web.com, y aquí tendríamos url.com/zona 1, ¿no? O categoría 1, como lo quieras llamar. En algunas ocasiones, Google nos puede penalizar una sección o zona en concreto. Por ejemplo, imaginaos que esto es una categoría perros.com/comida para perros. Y nos hemos pasado con el link building de esa categoría, de todas las URLs dentro de esa categoría, de las que cuelgan de ella, aunque no cuelguen de la barra categoría y cuelguen de la raíz, es decir, que cuelguen de aquí, pero Google sabe que eso es una zona exacta, que todos esos contenidos pertenecen a esta sección. Aunque tú no tengas breadcrumbs, aunque no lo tengas incluido en esa URL exacta, realmente Google sabe que tiene relación semántica a todos esos artículos. Por lo tanto, puede penalizarte esa zona, clúster o llámalo como tú quieras, pero te lo puede penalizar entero. O eso, o incluso te puede penalizar un artículo en concreto, algo más localizado. O otras veces te puede penalizar el dominio entero. ¿Qué diferencia hay? Pues la diferencia es abismal. Por ejemplo, si nos penaliza, esto digamos que es una zona, ¿no? Esto es un post. Nos penaliza solo un post. Si nos penaliza un post, la solución es muy sencilla. Lo elimino. Ya está. Penalización resuelta. El resto del dominio está sano. Es más, no lo elimino, no pasa nada. Este post no rankea y punto. ¿Que quiero rankearlo? ¿Que me interesa rankearlo? Tenemos una solución. Cojo el post. A ver, tenemos la solución lenta, que es empezar a quitarle enlaces o a cambiarle contenido, que eso te lo explicaré en cada una de las penalizaciones concretas, pero aquí te voy a explicar una forma de salir rápida. Solucionas el problema, con lo que voy a explicar en las siguientes clases, le haces una redirección 301 a post 2, es decir, a otro post que trate sobre lo mismo, o a otro post que generes nuevo, pero con una URL diferente. Puede ser la misma URL, pero con un 2 al final. Pues cambias cualquier preposición, cualquier cosa, una palabra y ya está. ¿Qué ocurre aquí en este post 2? Que le pasa la fuerza, pero como hemos corregido la basura, no penaliza. Si no lo corregimos la basura, tarde o temprano va a penalizar en el post 2, con lo cual no hacemos nada. Pero en este caso no le pasamos la basura y hemos solucionado la penalización de una manera muy rápida y sin problemas. Si tenemos penalizado una sección entera, esto es un problema más grande. Porque, a ver, si es la categoría principal, pero no los artículos de dentro, podemos actuar de la misma manera. Redirección 301, tal. Pero claro, si son todos los artículos, imagínate que tienes 2000 artículos. Es un trabajo ya de chinos el hacer esas redirecciones, el hacer esos cambios, etcétera, pero bueno, es lo que queda. Tienes que trabajar como un chino ahí y coger uno a uno los artículos y arreglarlos. No obstante, también tenemos la opción de hacer redirecciones 301 y hacerlo de esta manera. Es un refresh del contenido, por así decirlo, forzado. Vamos que pase Google por narices por ahí. Aparte de que sería interesante que estos posts antiguos los metiéramos a un indexador o forzáramos de alguna manera con link building estos posts antiguos. No los nuevos, los antiguos, porque quiero que vea la redirección de este a este. Si pilla este antes de ver la redirección, puede considerar este como duplicado y por lo tanto ya estamos con otros problemas que se tienen que solucionar con el tiempo. Me interesa que pille primero este. Y aquí lo mismo, si es el dominio entero, pues bueno, podemos solucionar el problema, esperar que reindexe, o puedo cambiar también el dominio. A mí me gusta mucho hacer todas estas cositas porque son rápidas. A ver, si el dominio es de marca, por ejemplo, si a Zara le penalizan el dominio, no puede cambiarlo, porque es zara.com y Zara es su marca, Zara no lo van a cambiar. Pero, por ejemplo, yo tengo una web de juegos, por ejemplo, juegos.com, o, no sé, juegosdecoches.com, pues oye, es un EMD, es buen EMD, pero me da igual. Juegodecoches.com, pues compro juegodecarros.com o juegodeautos.com y ya está. Y lo redirecciono, una 301 con el problema solucionado y sería más que suficiente.
Evidentemente aquí hay ciertos factores, ¿no? Que hacer una 301 directa a veces es muy salvaje, dependiendo del caso. Por ejemplo, si es de contenido, pues quizás no pasa nada, ¿no? Porque hemos solucionado el contenido. Pero si es del inbuilding, tendremos que hacer una doble 301, es decir, del dominio inicial lo pasamos a uno intermedio y del intermedio al final. La gente dice que esto se hace porque así es un paso intermedio, Google no se entera, pero eso es mentira. El Google se entera, esto es una gilipollez. O sea, Google, su crawler sigue las redirecciones y las cadenas de redirecciones. Porque pongas uno intermedio, no te vas a reír de él. Sin embargo, bien hecho con un intermedio, si es un intermedio expirado, este va a tener un perfil de enlaces, este va a tener un perfil de enlaces, se van a mezclar, van a tener un perfil de enlaces mucho más completo en el dominio final, si lo has pensado bien. Por ejemplo, imagínate que este está sobreoptimizado por Anchor Text, y este no, este realmente tiene todo muy de marca. Los juntamos y los juntamos en uno final. El perfil resultante va a ser un perfil que tiene un montón de enlaces de naturales, enlaces de marca y un poquito de Anchor Text exacto. Con lo cual, lo que hacemos es juntar esos perfiles. Recalco esto porque esto sobre todo es importante de cara a penalizaciones por enlaces si queremos salir de ellas rápido. Pero evidentemente, esto te lo voy a explicar más a fondo en el resto de clases del curso, en cada una de las penalizaciones exactas, pero bueno, esto es algo que tenía que comentar de manera breve y rápida para que lo tengas en cuenta. Bueno, voy a borrar un poco la pizarra, que empieza ya a estar saturada. Vale, aparte de esto que te he explicado es cómo te penaliza Google, pero no te he explicado los tipos de penalizaciones. Me estoy enrollando mucho, sé que es así, pero es que esto es un tema muy extenso, muy importante, por lo tanto vamos ya con los tipos. Los tipos principales son manuales y algorítmicas. Vale. Las penalizaciones manuales son penalizaciones que te impone un editor de Google. Es decir, son penalizaciones que el editor está buscando en las SERPs, está buscando, por ejemplo, voy a buscar en el nicho de Gmail. Digo este nicho porque el de Gmail sé que está muy perseguido por los editores de Google. Entonces, si el editor de Google accede a tu web y ve que hay algo mal, pincha el botón y te cae una penalización manual. ¿Por qué digo pincha el botón? Pues porque es así. O sea, yo no sé el sistema que utilizan, pero es algo manual, con lo cual te ponen penalización. Te llega un mensaje automático, un mensaje general con el tipo de penalización manual, porque hay varios tipos, thin content, por spam, por enlaces entrantes, salientes, un montón de tipos, que luego iré explicando en este módulo, uno a uno, qué significan, cómo salir de ellos, etc. Pero bueno, aquí lo importante es comprender que este tipo de penalizaciones manuales nos llegan por culpa de un editor de Google. El editor le ha salido de las narices que nos penalicen. ¿Por qué? Pues porque él tiene X baremos que le dan de esto va a favor de las directrices, esto no, y lo que él cree subjetivamente que está en contra de las directrices, te penaliza. Por eso, muchas veces salir de una penalización manual es complicado, porque tú puedes creer que lo has hecho bien, pero el editor pensar que sigue estando mal. Aquí algo muy importante es tener buena fe. Sí que sé que suena muy parece que vamos a tener que alabar al editor, vamos a tener que tal, pero no es alabarlo. O sea, tener buena fe es demostrarle al editor de Google que no estamos intentando manipular exageradamente el algoritmo de Google, que no queremos hacerlo más, que nos arrepentimos, con lo cual esto hay que tenerlo en cuenta. Vale, de cara a las penalizaciones manuales, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nos llega un mensaje a Google Search Console. ¿Por qué comento esto? Muy importante. Al llegar tu mensaje a Google Search Console, tienes que tener configurada una cuenta de Gmail que utilices o otra cuenta a la que te redireccione ese Gmail que tú veas todos los días para que te llegue el mensaje de la penalización manual rápido y lo veas en el momento. Es decir, si no tienes configurado un email que leas constantemente, que leas todos los días, a lo mejor puede estar la web penalizada y te das cuenta dentro de 3 meses. O empieza a bajar poco a poco de tráfico, te piensas que es una bajada estacional y realmente no es una bajada estacional, está penalizado manualmente y llevas 3 meses perdiendo pasta, perdiendo usuarios, perdiendo experiencia de usuario en Google, perdiendo clics, con lo cual puede convertirse en algo bastante grave. Por eso es importante tener ese email configurado. Vale, una vez te penalizan, voy a explicar el proceso de despenalizarte. Una vez te penalizan, lo que tienes que hacer es solucionar el problema. Uno, lo solucionas.
Es decir, si te vienen por enlaces, revisa los enlaces, si te viene por contenido, el contenido, solucionas el problema. Y 2, reconsideración. La reconsideración se envía desde Google Search Console. ¿Qué es una reconsideración? Simplemente es un texto que le envías al editor en el cual le tienes que decir que ha sido muy malo, que ha sido un nene malo y que no vas a volver a serlo más. Lo típico de la reconsideración es decirle que llorarle, ¿no? Que es lo que le hace mucha gente, le llora, le dice, no, lo siento mucho, porque es que yo tengo familia, vive mi familia de esto, es un negocio familiar, eso es caca, o sea, eso no lo hagas. Ten en cuenta que a lo mejor a este editor le han llegado 1000 reconsideraciones ese día. No le vas a dar pena. Lleva trabajando a lo mejor 5 años en Google, en penalizaciones, y cada día le llegan 1000 penalizaciones manuales diciéndole la misma historia. Al final ella ni se lo cree, sea verdad o sea mentira, con lo cual le da igual. Aquí lo importante y lo que te recomiendo que hagas en una reconsideración es empezar con educación. Estimado editor de Google, soy consciente de que he hecho las cosas mal. O échate la culpa a ti. O sea, tienes que ser claro. No cuela el no sabía que esto no se podía hacer. Es como las leyes. El no conocerlas no te exime de cumplirlas. Pues aquí es lo mismo. El no conocer que eso penaliza no te exime. Con lo cual eso no te va a rebajar pena al editor de Google. Explícale lo que has hecho exactamente. Me he pasado metiendo enlaces y pensaba que eso no iba en contra de las directrices. Con lo cual he tomado estas medidas. Y explícale las medidas que has tomado. He intentado eliminar estos enlaces, he cambiado el contenido, he hecho tal, he metido un disavow, explicárselo todo muy extenso, para que vea que has estado trabajando mucho, que has estado haciendo muchos cambios. Ahí es lo que comentaba antes de buena fe, tener buena fe, que vea que realmente estás intentando hacer cambio. Y sobre todo, en la despedida del mensaje, explícale que no vas a volver a hacerlo más. Parece una tontería, parece que le estás diciendo a la mami, ya no lo voy a hacer más, no me castiguen más. Pues sí, es así, es una reconsideración de Google, pídeselo como si fuera la mami. Tienes que decir que has sido tú, que lo he hecho yo, o bueno, o lo ha hecho una empresa de SEO que he contratado y no debería haber contratado, pero échate la culpa a ti. Y luego dile que no lo vas a hacer más. Y explícale todo lo que has hecho para solucionar esos problemas. Todas las medidas que has tomado, hayan funcionado o no. He intentado esto, pero no he conseguido. He contactado con un webmaster de tal webs, pero no he conseguido que borraran los enlaces. Así que los he metido en disavow, bla, 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 bla. Enróllate y métele un rollazo que el editor de Google le guste. Si a la primera no te levantan la penalización, no pasa nada, no te eches las manos a la cabeza, es algo común, muchas veces no te la levantan, por ejemplo en las pure spam, que son un poco más complejas, o si has caído varias veces en penalizaciones, entonces se ponen más duros cuando eres reincidente. Entonces, cuando has hecho la reconsideración, tienes dos caminos: uno, solucionado, y 2, volvemos otra vez a hacer soluciones. O sea, es que no hay más. Solucionado, somos felices, volvemos a ganar pasta o nos volvemos a romper la cabeza. ¿Qué tenemos que hacer en este paso si no nos han solucionado la penalización, si no nos la han levantado? Tenemos que volver a revisar. ¿Por qué estábamos penalizados? ¿Qué ha ocurrido? Tal. Vamos a ver si realmente hemos hecho bien los cambios. Si no, si todo está correcto, tenemos que pararnos a pensar. Hay una cosa que no se suele contar, pero que yo sí que te voy a contar, y es que los editores de Google, aunque a ti te llega una manual por enlaces entrantes, si tú tienes mal otro aspecto, el editor de Google es tan cabroncete que puede no levantarte la penalización. Y me dirás, ¿cómo sabes eso? ¿Es algo casual? No, no te lo digo porque es algo casual, te lo digo porque lo sé de verdad. Lo sé de verdad porque me he llegado penalizaciones en las cuales normalmente el editor no te envía más que un mensaje estándar. Un mensaje: estás penalizado por puro spam, estás penalizado por tal, incumple las políticas de Google. Pero hay veces que te manda una pequeña nota. Y en una penalización por enlaces me mandó una nota en la que me dijo: no levantamos la penalización porque el contenido sigue siendo spam o sigue siendo basura, no recuerdo la palabra que me dijo. Pero bueno, el tema era que me quedé con una cara a cuadros porque dije, si la penalización que me han impuesto es por enlaces, ¿por qué el cabrón del editor de Google se está fijando en el contenido? Entonces, claro, si no te manda ese mensaje, te puedes volver completamente loco y decir, joder, si mi web ya no tiene enlaces basura, he metido al disavow el 100% de los enlaces, ¿cómo puedes seguir intentando penalizarme y no sacarme de aquí el editor? Pues es eso, se fija en otros factores también. Ya que te ha penalizado la web, se fija en otros. Por lo tanto, si no consigues salir de ella, y era por ejemplo por enlaces, fíjate también en el contenido. Renueva el contenido, elimina duplicados, elimina copiados, elimina basura. Es más, a mí me gusta mucho cuando ocurre esto, que te dicen que no, coger y cambiarle el diseño entero a la web.
Le cambio el diseño entero, ¿por qué? Porque a lo mejor el editor creía que eso no era usable, que era un DEM cualquiera para poder monetizarlo, que a ver, que es verdad, ¿no? Lo que queremos es monetizarlo, no queremos hacer calceta con las webs, pero él piensa que es mala fe, que quiero manipular los rankings, que tal, que cual, bueno, la verdad, pero hay que hacer que se piense que no es eso. Entonces yo cambio el DEM, cambio el contenido, cambio el tal, es decir, hago un cambio radical en esos casos. Y si aún así sigue insistiendo en que no te quiere sacar de la penalización, porque pasa, no te queda más que dos opciones: esperar un tiempo, volver a pedir reconsideración o coger y meterle una doble redirección 301. Ahí tenemos la solución universal, digamos. Pero bueno, esto te lo voy a explicar más a fondo en cada una de las penalizaciones concretas. Vale, ahora vamos con las algorítmicas. Las penalizaciones algorítmicas tienen la ventaja de que no hay un editor detrás como las manuales, es decir, no queda de manera subjetiva a su opinión, sino que si consigues salir, sales y ya está. O sea, si te han penalizado por enlaces, si lo solucionas y el algoritmo lo detecta y ve que ya no tienes enlaces malos y ya tienes un perfil bueno, sales, punto. El contenido le da igual, porque no te han penalizado por contenido. El problema que tiene las algorítmicas es que no nos avisan. No hay un aviso en Search Console como en manuales. ¿Qué ocurre con esto? Que podemos confundir esas penalizaciones. Puedes tener una bajada de a lo mejor el 30% del tráfico y tú te piensas que es una penalización y no es una penalización. A lo mejor es una bajada estacional. Esto te lo voy a explicar también en otra clase, por eso no me voy a enrollar con ello. Pero a lo que iba, las algorítmicas al final queda un poquito a nuestra interpretación. Tenemos que saber interpretar, tenemos que utilizar herramientas, tenemos que sobre todo ver también los grandes cambios del algoritmo, porque esto también es importante. Estar al día y saber, en esta fecha ha hecho un update del core, en esta fecha ha metido Google Penguin, ha metido Google Panda. Es decir, todas estas grandes, entre comillas, actualizaciones, porque Google mete muchas más actualizaciones de su algoritmo a lo largo de los días, a lo largo de los meses, pero esas grandes actualizaciones tenemos que estar al tanto porque podemos caer en una de ellas, porque cambia el baremo de los enlaces o cambia la percepción del contenido y ahora considera otro contenido como basura. Tenemos que estar al día porque así podemos saber exactamente si tenemos esa penalización. Por ejemplo, algo muy útil son las gráficas de SEMrush, las gráficas de Ahrefs, las gráficas de Sistrix, etcétera, que te ponen en el tiempo la subida, la bajada. Y si en este punto has tenido una bajada y en este punto sabemos que en esa fecha implementaron Google Panda, sabemos que Google Panda es de contenido, y si no hemos vuelto a levantar, seguimos penalizados por contenido. O si en esta fecha han hecho una implementación que afectaba enlaces y aquí hemos subido, pues es que tenemos un perfil de enlaces impresionante, sabemos cuál es la subida. Con lo cual, esto es muy importante saber ese timeline de las actualizaciones del algoritmo de Google, porque así nos va a ahorrar mucho el saber realmente lo que nos afecta. Otra cosa es que no hay ningún cambio en Google y nuestra gráfica de repente baja, sin haber ningún gran cambio de algoritmo. ¿Aquí qué nos queda? Pues no nos queda más que intentar identificar qué es lo que tenemos mal en la web. Evidentemente es lo típico, ¿no? Dependiendo de la penalización que tengamos, dependiendo de tal, pues habrá o mal contenido, o mala experiencia de usuario, o malos enlaces. Aquí nos toca ya investigar. A ver si es nuestra web, probablemente ya sepas lo que tienes mal. Ya sepas que el contenido no es del todo bueno, el contenido te metes a Analytics y ves que realmente un rebote fatal, ves que el tiempo de estancia es mínimo. Estás viendo ya factores que te dicen, esto es experiencia de usuario, estás viendo que el usuario no queda contento. O vas a Ahrefs, miras el perfil de enlaces y ves que el 40% son keyword exacta, pues te estás dando cuenta que puede ser por enlaces. Con lo cual aquí al final es ir siguiendo pistas, ir viendo realmente lo que puede ser. O bien cambio el algoritmo en ese tiempo, o bien no hay cambio de algoritmo, pero hemos metido la pata. Con lo cual, poco más queda que decir de esto, más que le des caña, investigues y no dejes de lado una penalización, porque cuanto más tiempo pase, peor va a ser para la web. Espero que te haya gustado la clase, que hayas aprendido un poquito más sobre los tipos de penalizaciones, que sepas diferenciar unos de otros, porque así será un buen comienzo para poder eliminar esas penalizaciones. Si tienes cualquier duda me puedes preguntar y si no, como siempre, nos vemos en próximas clases.